Buenas tardes, compañeras y compañeros. A mí me correspondió exponer sobre los artículos 9 al 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Debemos tener en cuenta que estos son los principios generales del Código Sustantivo del Trabajo. Empezamos con el artículo 9, que nos habla sobre la protección al trabajo, la cual está basada o en base de la protección que da el Estado de acuerdo a la Constitución Nacional y a las leyes. Debemos tener en cuenta también que los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos. Esto va de acuerdo a los funcionarios que trabajan con el Estado. En el artículo 10 debemos tener en cuenta la igualdad de los trabajadores. Este artículo fue modificado o derogado por el artículo 2 de la Ley 1496 del 2011, en el cual podemos ver que todos los trabajadores y trabajadoras son iguales y tienen la misma ley de protección y garantías, en consecuencia que queda abolida pues la anterior ley que dijimos. Su forma y su retribución no importa ni el género ni el sexo, si está discapacitado, si es gordo, si es flaco, si es alto o si es bajo. En el artículo 11 todos tenemos derecho al trabajo, en el cual somos libres de escoger nuestra profesión u oficio. Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad para escoger profesión y oficio dentro de las normas prescritas por la Constitución. Entonces puede haber un médico, puede haber un panadero, puede estar el abogado, puede estar la empleada del servicio, puede estar el docente. En el artículo 12 son los derechos de asociación y la huelga. En este podemos darnos cuenta que todo colombiano y el Estado nos debe garantizar el hecho de poder hacer huelga por alguna irregularidad que en las cuales como trabajadores nos veamos afectados. Se podría llamar también en la forma de los sindicatos. El Estado colombiano garantiza los derechos de asociación y huelga en los términos prescritos por la Constitución Nacional y las leyes. El artículo 13. Nosotros como colombianos tenemos el mínimo de derechos y garantías. El Estado nos debe tener los derechos y las garantías suficientes para nosotros ejercer como trabajadores. En este tenemos que el código nos dice que la disposición de este código contiene el mínimo de derecho y garantías consagradas en favor a los trabajadores, no produce efecto alguno y cualquier estipulación que afecte y desconozca este mínimo. No podemos ser ni violentados, tenemos que tener garantías en nuestro trabajo y tenemos que tener tanto derechos y deberes, y si no, esto sería una violación, lo podríamos tomar como un acoso laboral. En el artículo 14 decimos que es de carácter de orden público, irrenunciabilidad. En este artículo podemos evidenciar las disposiciones legales que regulan a los trabajadores humanos de orden público. ¿Por qué de orden público? Porque todo esto tiene que estar en base al Código Sustantivo del Trabajo. Por consiguiente, los derechos y prerrogativas que conceden son irrenunciables salvo a los casos expresamente exceptuados por la ley. En este tenemos que tener en cuenta que esto es innegociable, ya que todo esto puede afectar al trabajador. En el artículo 15, que va muy unido con el artículo 16, vemos que el 15 es la validez de la transacción. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo salvo y cuando se trate de los derechos ciertos e indiscutibles. Este artículo es un poco complejo, ya que en este artículo no podemos negociar nuestros derechos fundamentales como trabajadores. O sea, en caso que nosotros tengamos una demanda o sanción con nuestra empresa que nos contrata, ellos no pueden tratar a negociar
lo establecido por la ley, como son las pensiones, las cesantías, nuestro salario, bueno, en fin. En el artículo 16 dice que las normas sobre trabajo, por ser orden público, producen un efecto general inmediato por el cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento que en dichas normas empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo. Esto no afecta en situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores. De acuerdo a este artículo podemos evidenciar que no importa que nosotros tengamos una demanda, pero no va a afectar si tenemos las leyes anteriores. O sea, esto es desde el tiempo que se empezó a hacer esta ley. No afecta ninguna ley prescrita anteriormente. Gracias.